Hola amigos, ¿cómo están? Hay un libro que rige las normas con las cuales los ancianos dirigen a las congregaciones. Este es un manual para ancianos llamado Pastoreen el rebaño de Dios. Este libro tiene por finalidad que las normas que han de regir a la congregación y a sus miembros en todo el mundo sean las mismas y exista uniformidad de los criterios. Por lo tanto, se anima a que en la secta haya uniformidad en los criterios, aunque hay cartas a los ancianos que actualizan o expanden los procedimientos en este manual. Se puede decir que los ancianos que llevan a cabo todos los quehaceres administrativos y pastorales de la congregación usan los consejos que están expuestos en este libro y lo ocupan como su manual. Este manual no es público, no lo tiene nadie que no sea anciano, por lo tanto tiene un carácter de, comillas, secreto. Y los ancianos, una vez que ellos dejan su puesto porque son removidos o porque ellos renuncian, deben devolverla a la congregación. Sin embargo, este libro ya está disponible por varios métodos legales para las personas que están investigando el tema de los abusos sexuales cometidos dentro de los testigos de Jehová en Australia. Usted también puede hacer una búsqueda de todo esto. Usted va, por ejemplo, y pone ahí el título del libro, que se llama Pastoreen el rebaño. Si no importa que tenga la ñ, pero le pone un PDF y le da un enter, usted va a encontrar distintas entradas y, por ejemplo, aquí está la primera entrada. Hay varias más, muchas más que usted las puede ver acá. Está todo disponible para descargar. Sin embargo, usted va a la primera, que se lo voy a mostrar acá, y se encuentra con esta página, script. Y ahí está el libro, Pastoreen el rebaño de Dios. Usted lo puede bajar. Aquí en esta zona hay una gran cantidad de otra información disponible secreta que tiene que ver con pautas para los ancianos, distintas cartas que nos llegan en forma ordenada, el libro para los precursores, el famoso libro para las precursores, que es la máxima aspiración que tiene una mujer dentro de la secta. Ahí está el título en donde se ve en realidad a un pastor de Oriente con sus ovejas, un reflejo de rayo de luz entre las nubes que anuncian una tormenta inminente. Ahí está el libro Pastoreen el rebaño. Y aparece ahí la foto de un amoroso anciano que da consejo a un niño. Y ahí está un hermanito que le está aconsejando a una hermanita soltera y bien agradecida. Y otros hermanos también aquí. Un cuento. Todo esto es las fábulas de la congregación, que supone que son cristianos. Pero bueno, después del tema aquí, esta es la última versión del libro. Dice acá. Y dice... se sostiene onda nativa. Prohibida su venta, etc. Bueno, nada de aquí, esto es gratis. Y este es el que nos importa, el capítulo 5, cuándo formar un comité judicial. Y vamos a analizarlo y a leerlo porque nos importa algo en particular que queremos dar a conocer. Así que aquí va la lectura del capítulo 5 del libro Pastoreen el rebaño de Dios, el libro secreto de los ancianos. Y por favor, veamos cómo es que la secta en realidad penaliza y clasifica qué tipo de comillas, pecados deben ser llevados a un comité judicial. Y aquí está el capítulo 5 en extenso. Capítulo 5. ¿Cuándo formar un comité judicial? Recuerde, esto lo estamos viendo directamente desde el internet. Usted lo puede bajar, como ya lo dije. Pone aquí el título, libro Pastoreen el rebaño de Dios, PDF, va a abrir este tema y usted lo puede descargar sin problema y va a tener el libro secreto de los ancianos en su tableta, en su teléfono o en su computador. Trate que no lo pillen para que no lo expulsen por apóstata, pero si usted es lo suficientemente hábil, puede leerlo o puede ver o revisitar este video. Capítulo 5. Voy a leer con voz de anciano pedante, que abundan estos tipos. Capítulo 5. ¿Cuándo formar un comité judicial? Actúen sin demora cuando se les informe de un pecado grave. ¿Es grave el presunto pecado? ¿Existen pruebas de que en verdad se cometió? ¿Hay otros factores que deban tenerse en cuenta? 1. Los ancianos deben actuar sin demora cuando se les informe de un pecado grave, pues así protegen a la congregación y ayudan al que ha errado.
La negligencia al atender este tipo de asuntos puede estorbar el libre fluir del Espíritu Santo de Jehová en la congregación. Antes que nada, los ancianos deben cerciorarse de que el pecado se haya cometido en realidad y de que por su gravedad deba formarse un comité judicial. Ofensas que requieren acción judicial. A continuación se exponen las ofensas que pueden exigir la formación de un comité judicial. Por supuesto, no es una lista completa ya que puede haber otros asuntos que también deban ser atendidos judicialmente. Los ancianos han de ser juiciosos y razonables al evaluar la seriedad del supuesto pecado. Deberán sopesar factores como su alcance y naturaleza, las intenciones y motivos, y si se trató de incidentes aislados o de una práctica. Si el cuerpo duda de si cierta ofensa merece acción judicial, puede escribir a la sucursal para solicitar instrucciones. 3. Homicidio. Además del asesinato deliberado, una persona puede hacerse culpable de derramamiento de sangre si provoca la muerte de alguien por negligencia o por violar una ley de tráfico u otras leyes de seguridad dictadas por el César. Tras una investigación preliminar, los ancianos determinarán si es preciso nombrar un comité judicial para atender el caso. El comité basará su decisión en hechos claramente establecidos, no simplemente las decisiones que puedan haber tomado las autoridades seglares. 4. Un intento de suicidio. Puede deberse a una profunda desesperación o depresión grave. Traten a la persona con mucho cuidado y compasión. En la mayoría de los casos no será necesaria una audiencia judicial. 5. Porneia. Porneia entraña el uso inmoral de los órganos genitales, ya sea de manera natural o pervertida con intenciones lascivas. Debe haber otro implicado en el acto inmoral, sea un ser humano de cualquiera de los dos sexos o una bestia. La participación voluntaria en este tipo de conducta acarrea culpabilidad y exige acción judicial. No se trata del toque momentáneo de los órganos sexuales, sino que implica la estimulación deliberada de los genitales. Incluye el sexo oral y anal, así como la manipulación de los genitales entre personas que no sean marido y mujer. No exige que haya contacto de piel con piel ni cópula, como en la penetración, ni clímax sexual. 6. Masturbarse no constituye porneia. 7. Una persona que haya sido violada no es culpable de porneia. Se requiere discernimiento cuando se atienden alegaciones de violación. Deben tomarse en cuenta factores como el estado mental de la persona, las circunstancias que provocaron el incidente y cualquier demora en informarlo. 8. Siempre que exista la posibilidad de que se haya cometido porneia, es responsabilidad del comité judicial usar las escrituras para sopesar con cuidado los hechos de cada caso. Esta responsabilidad es especialmente seria cuando entra en juego la libertad bíblica de alguien para volver a casarse. Si los ancianos no están seguros o difieren en sus conclusiones, lo mejor es escribir a la sucursal. 9. Conducta desvergonzada o relajada. La palabra griega que se traduce conducta desvergonzada o conducta relajada es aselgeia. El diccionario griego-español del Consejo Superior de Investigaciones Científicas utiliza estos contundentes términos para definirla: desenfreno, vida licenciosa, depravación. El léxico griego-español del Nuevo Testamento de Alfred Touhy añade a la lista descaro, grosería, desvergüenza, libertinaje, insolencia. Otro léxico define a aselgeia como la conducta que traspasa todos los límites socialmente aceptables.
En vez de denotar una mala conducta de escasa importancia, la conducta desvergonzada describe actos que reflejan falta de respeto, desatención o hasta desprecio a las normas, las leyes y la autoridad de Dios. Por lo tanto, en ella se dan dos elementos. Uno, la conducta misma constituye una grave violación de las leyes de Jehová. Y dos, la actitud del pecador hacia las leyes divinas es irrespetuosa e insolente. 10. Aunque esta lista no agota todas las posibilidades, pudiera existir conducta desvergonzada si el pecador tuviera una actitud insolente y despectiva, que se haga evidente por la práctica de las siguientes cosas. Persistir de manera voluntaria, continua e innecesaria en tratar con expulsados que no son parientes, pese a repetidos consejos. Abuso sexual de menores. Esto incluiría actos como acariciar los pechos, hacer proposiciones inmorales explícitas, mostrar pornografía a un menor, voyerismo y exhibicionismo. Persistir en salir con una persona o mantener con ella una relación sentimental sin estar legal o bíblicamente libre para casarse, a pesar de repetidos consejos y por lo general tras un discurso de advertencia a la congregación. 11. Prueba, fundada en la declaración de al menos 2 testigos, de que el acusado pasó toda la noche en la misma casa con una persona del sexo opuesto o con un conocido homosexual en circunstancias impropias. Si surgen preguntas respecto a si alguien queda libre para volver a casarse, véase 12:12. Los ancianos deben evaluar equilibradamente la situación antes de formar un comité judicial. ¿Estuvieron las dos personas a solas toda la noche? ¿Hay pruebas de que entre ellas exista una relación romántica? ¿Se dio la situación por motivos justificables como una emergencia inesperada? Si no hay circunstancias atenuantes, se formará un comité judicial sobre la base de que existen claras pruebas circunstanciales de porneia. Dependiendo de la actitud del acusado, podría incluso ser culpable de conducta desvergonzada. Ejemplo. Un hermano casado pasa una cantidad excesiva de tiempo con su secretaria después del horario laboral, pero insiste en que no hay ningún interés romántico. Su esposa, preocupada, se lo informa a los ancianos, quienes aconsejan con firmeza al hermano. Posteriormente, él dice que va a pasar la noche fuera debido a un viaje de negocios. Su esposa sospecha y lo sigue con un pariente hasta la casa de la secretaria. Ambos observan que ésta lo invita a pasar las 10 de la noche y se quedan vigilándolo toda la noche hasta que él sale a las 7 de la mañana. Cuando los ancianos hablan con él, admite que pasó la noche a solas con su secretaria, pero niega que cometiera adulterio. En un caso así, los ancianos están justificados para formar un comité judicial, pues hay claras pruebas circunstanciales de que cometió porneia y posibles elementos de conducta desvergonzada. La conciencia del cónyuge inocente quizás le permita divorciarse de él y volverse a casar. Si eso sucediera, los ancianos no tomarían ninguna medida en su contra. Ejemplos de situaciones que probablemente no justifiquen un comité judicial. Un cristiano de edad avanzada que vive solo pide a una persona del sexo opuesto que se mude a su casa para cuidarlo. Nada indica que exista una atracción romántica entre ellos, ni razones para sospechar que cometan actos sexuales inmorales. Tras asistir a una reunión social en el hogar de una hermana soltera, un hermano camina a la estación para tomar el tren de vuelta a casa. Después de un rato, el hermano se entera de que el último tren ya pasó. Regresa al hogar de la hermana, pero cuando llega ya se han ido todos y es bastante tarde. La hermana le permite dormir en la sala y ella duerme en el dormitorio. Un hermano soltero está de visita durante algunos días en el hogar de una pareja casada. Una noche, después de que todos se han ido a dormir, el esposo tiene que salir debido a una emergencia en su trabajo y no regresa hasta la mañana. La esposa y el hermano soltero pasan toda la noche juntos en la casa, pero durmiendo en habitaciones separadas.
12. Los ancianos no pueden aplicar siempre la misma regla, pues cada situación es única. Una vez que dos ancianos han investigado el asunto cuidadosamente, el cuerpo de ancianos debe ejercer buen juicio al determinar si se ha cometido un pecado grave. Si no están seguros de qué hacer, deben consultar con la sucursal. 13. Inmundicia grave, inmundicia con avidez. Gálatas 5, 19 al 21 enumera muchos vicios que no se clasifican como porneia, pero que pudieran impedir que una persona entrara en el reino de Dios. Entre ellos está la inmundicia, griego akatarsia. Cuando se practica la inmundicia grave, esta puede ser causa de expulsión de la congregación cristiana. Los ancianos deben ser discernidores al determinar si alguien ha cometido una inmundicia leve que solo requiere aconsejarlo o bien una inmundicia grave que justifique un comité judicial. 14. Aunque la lista no es exhaustiva, pudiera existir inmundicia grave en los siguientes casos. Dos personas que no son esposos se acarician apasionadamente, o él le acaricia los pechos a ella en numerosas ocasiones. Si se trata de unos pocos incidentes aislados, y en especial si son novios y tienen intención de casarse, tal vez baste con que dos ancianos los aconsejen sobre este tipo de inmundicia leve e informen de lo ocurrido al coordinador. Ahora bien, si sucede en numerosas ocasiones y los actos de la pareja son cada vez más graves y frecuentes, pueden constituir un caso de inmundicia grave con avidez que requiera la intervención de un comité judicial. El pecado podría constituir conducta desvergonzada si los implicados manifestaran una actitud irrespetuosa e insolente hacia las leyes divinas. Ese sería el caso, por ejemplo, si no tuvieran la honorable intención de casarse. La práctica de mantener conversaciones indecentes por teléfono, en salas de charla de Internet o usando otros medios electrónicos puede constituir habla obscena o inmundicia grave, y cualquiera de estos dos pecados puede justificar la formación de un comité judicial. Si se trata de unos pocos incidentes aislados, tal vez no haya que tomar medidas judiciales. Bastará con que dos ancianos se encarguen de tales casos de inmundicia leve, aconsejando al pecador e informando de lo ocurrido al coordinador. Sin embargo, esa conducta podría ir aumentando en gravedad y por su repetición frecuente constituir un caso de inmundicia grave con avidez que requiera la intervención de un comité judicial, sobre todo si ya se había aconsejado a la persona al respecto. El hábito arraigado de ver, quizás durante un periodo considerable, formas repugnantes y degradantes de pornografía. Pueden incluir relaciones homosexuales entre personas del mismo sexo, sexo en grupo, contacto sexual con animales, torturas sádicas, sadomasoquismo, violaciones en grupo, brutalidad contra mujeres y pornografía infantil. El pecador se haría responsable de conducta desvergonzada si promoviera la pornografía, por ejemplo, al invitar a otros a verla. Consumo de tabaco. Los ancianos deben evaluar con prudencia las circunstancias y la magnitud del pecado para determinar si deben formar un comité judicial. Por ejemplo, si un cristiano fumó unos pocos cigarrillos en privado, bastaría con que uno o dos ancianos lo aconsejaran e informaran de lo ocurrido al coordinador. Sin embargo, se requerirá la intervención de un comité judicial si fumar se ha convertido en una práctica. Si tienen dudas, consulten con la sucursal. Suciedad física extrema. Se debe hacer todo lo posible para que la persona comprenda la necesidad de mantener limpio su cuerpo y su vivienda. Antes de pensar en expulsarla, los ancianos se asegurarán de que la suciedad es tan notoria y ofensiva que desacredita muchísimo el buen nombre de Jehová y de su pueblo en la comunidad. Se debe aconsejar a la persona. Si no hace caso, tal vez sea preciso señalarla. Si desatiende abiertamente el consejo y persiste en las condiciones de extrema suciedad, tal vez haya que expulsarla. 15. Abuso de drogas adictivas. Atención,
El consumo de drogas adictivas por prescripción médica, por ejemplo, para aliviar el dolor, no exige necesariamente la intervención de un comité judicial. Si surgen dudas, consulten con la sucursal. 16. Apostasía. Constituye un alejamiento de la adoración verdadera, una deserción, rebelión o abandono. Abarca lo siguiente: celebrar fiestas religiosas falsas. No todas las fiestas están directamente relacionadas con la religión falsa ni requieren un comité judicial. Participar en actividades interconfesionales. Entre los actos de apostasía figuran inclinarse ante altares e imágenes y participar en himnos y oraciones de la religión falsa. Esparcir deliberadamente enseñanzas contrarias a la verdad bíblica que enseñan los testigos de Jehová. Hay que ayudar a quienes tengan dudas sinceras, aconsejándolos de manera firme y bondadosa. Si alguien se obstina en hablar sobre enseñanzas falsas o difundirlas deliberadamente, sus actos pueden constituir apostasía o llevarlo a ella. Si tras la primera y segunda amonestación no se observa un cambio de actitud, deberá formarse un comité judicial. Causar divisiones o promover sectas. La persona busca deliberadamente socavar la unidad de la congregación o la confianza de los hermanos en las disposiciones de Jehová para su pueblo. Sus actos pueden constituir apostasía o llevar a ella. Permanecer en un empleo que convierta a la persona en cómplice o promotor de la religión falsa. Sería causa de expulsión tras dejar pasar un plazo razonable, quizás de hasta 6 meses, para hacer los cambios necesarios. Espiritismo. Idolatría. Incluye el empleo de imágenes o figuras en actos de adoración falsa. 17. Borrachera. Debe intervenir un comité judicial si se trata de una práctica o de un solo incidente que se hizo notorio. La borrachera se describe en los siguientes textos bíblicos. 18. Si alguien confiesa a un anciano que en una ocasión se emborrachó en la intimidad de su hogar y el incidente no trascendió, tal vez baste con que el anciano lo aconseje con firmeza. En cualquier caso, éste deberá informar de lo ocurrido al coordinador. Glotonería. El glotón acostumbra comer sin restricción, hartándose hasta el punto de sentirse muy mal o vomitar. La glotonería no se define por la talla de la persona, sino por su actitud hacia la comida. 20. Hurto, robo. Aunque todo hurto es censurable, el cuerpo de ancianos debe evaluar con perspicacia las circunstancias y el grado de culpabilidad al decidir si el caso amerita que se forme un comité judicial. 21. Mentira deliberada y maliciosa. Falso testimonio. Aunque toda mentira es mala, solo se emprende acción judicial cuando se ha hecho de ella una práctica deliberada y maliciosa. Por maliciosa se entiende que causa daño a sabiendas, que entraña mala voluntad o animosidad. Las mentiras que justifican la intervención judicial no son simples exageraciones o comentarios tendenciosos que apenas tienen consecuencias. Tampoco son mentiras dichas en un momento de presión o por miedo al hombre. 22. Por lo general, los ancianos no adoptarán medidas disciplinarias cuando un cristiano acuse a otro de hacer declaraciones falsas en una disputa ante un tribunal. Por ejemplo, esto pudiera ocurrir en casos de divorcio, custodia y manutención de los hijos. El cristiano que hace la acusación puede expresar su inquietud al tribunal, que es el encargado de determinar la verdad y pronunciar sentencia. 23. Fraude, calumnia. El fraude se define como engaño deliberado, artificio o perversión de la verdad para inducir a otra persona a deshacerse de algo valioso que le pertenece o renunciar a un derecho legal. La calumnia es una acusación falsa y generalmente maliciosa con la que se pretende perjudicar la reputación y buen nombre de una persona.
no es lo mismo que el chismorreo o cotilleo, pues aunque éste podría basarse en una noticia verdadera, la calumnia siempre es falsa. El que chismorrea se le debe aconsejar, pero no se emprenda acción judicial contra él. La congregación no formará un comité judicial por calumnia a menos que el ofendido haya dado los dos primeros pasos expuestos en Mateo 18, 15 y 16 y haya iniciado el tercer paso según indica Mateo 18, 17. 24. Si a algún anciano se le solicita que forme parte en el segundo paso, podrá hacerlo pero no como representante del cuerpo. Si la cuestión llega al tercer paso, quienes hayan sido testigos en el segundo paso no podrán componer el comité judicial, solo podrán actuar de testigos. 25. No es función de los ancianos ser árbitros de acuerdos económicos. Tampoco son cobradores de deudas. No deberían participar en la redacción de contratos ni convenios escritos y ni siquiera firmar como testigos. Lo mismo sería aplicable cuando la cuestión se llevara al tercer paso. 26. Antes de nombrar un comité judicial, el cuerpo de ancianos tal vez tenga que investigar el asunto. Para ello no se utilizará a hermanos que hayan estado implicados en el segundo paso. Más bien, estos serán entrevistados como testigos. 27. No se considera calumnia el presentar una acusación ante la policía, un tribunal, los ancianos u otras personas que tengan autoridad para indagar el asunto y emitir un juicio. Esto es cierto aun si la acusación no puede probarse. 28. Injuria. La injuria se define como agravio, ultraje de obra o de palabra. El cuerpo de ancianos debe sopesar las circunstancias y la magnitud de las injurias para determinar si debe formarse un comité judicial. No debe formarse a menos que las injurias sean graves, perturben la paz de la congregación y persistan a pesar de repetidos consejos de la persona. 29. Habla obscena. Obviamente ciertas palabras son más ofensivas que otras. Habla vulgar es cualquier tipo de lenguaje grosero u ofensivo. Sin embargo, el habla obscena se caracteriza por expresiones sexualmente explícitas y repugnantes. ¿Usa la persona expresiones sexualmente explícitas? ¿Persiste en ello a pesar de repetidos consejos? Tales obscenidades pueden expresarse por escrito o de palabra, como en charlas de internet, conversaciones eróticas por teléfono o mensajes electrónicos. 30. Avidez, juego por dinero, extorsión. Los cristianos deben evitar el juego por dinero en todas sus modalidades, incluidas las loterías. Si un cristiano se comporta con avidez entregándose al vicio del juego a pesar de repetidos consejos, estará indicada la formación de un comité judicial. 31. También intervendría un comité judicial si un cristiano tuviera un empleo directamente conectado con el juego por dinero o que claramente lo hiciera cómplice o promotor de tal vicio. Por lo general, antes de tomar dicha medida, se le daría un plazo, quizás de hasta 6 meses, para que efectuara los cambios necesarios. Si tienen dudas, lo mejor es consultar con la sucursal. 32. Si un negocio entrega premios o dinero como estrategia publicitaria a los ganadores de un concurso o a posibles clientes, corresponde a cada cual decidir si aceptará el premio o no. Sin embargo, quien lo acepte deberá tener cuidado para no caer en la avidez. Los ancianos hacen bien en no indagar en lo que una persona haga respecto a apostar pequeñas cantidades con el único fin de divertirse. Con todo, puede que haya que aconsejarla si con ello hace tropezar a otros y perjudica su propia espiritualidad o la de la congregación. 33. Exigir avariciosamente y sin arrepentirse un elevado precio por entregar a su hija en matrimonio. Puede llevar a un cristiano a ser expulsado de la congregación. 34. Negarse rotundamente a sostener a la familia, dejando en la indigencia a la esposa y a los hijos a pesar de tener los medios para mantenerlos. He aquí algunos factores que el cuerpo de ancianos debe considerar antes de tomar una acción judicial.
¿Se niega el cristiano rotundamente a sostener a su familia? ¿O no lo hace por otras razones como la mala salud o los problemas económicos? ¿Hace todo lo que razonablemente puede para cubrir las necesidades de la familia? ¿Se le ha aconsejado previamente y ha tenido oportunidad de cambiar? ¿Tiene la esposa recursos económicos que aporten seguridad a la familia para que ésta no quede en la indigencia? Si la familia está en la indigencia, ¿es porque han rechazado la aportación del cabeza de familia al optar por no vivir con él? Si los cónyuges están separados, ¿hasta qué grado es la esposa responsable de la situación? 35. Arrebatos de cólera, violencia física. ¿Estaría justificado un comité judicial si un cristiano cediera a repetidos y violentos arrebatos de cólera y no se arrepintiera a pesar de habérsele aconsejado? En casos dudosos, lo mejor es consultar con la sucursal. 36. Si un cristiano se dedicara al boxeo profesional y se negara a dejarlo a pesar de repetidos consejos, sería apropiado tomar acción judicial. Pruebas admisibles de un pecado grave. Aunque se acuse a un cristiano de un pecado suficientemente grave, no se formará un comité judicial a menos que se haya establecido la comisión del mal. ¿Qué tipo de pruebas son admisibles? Una confesión, admisión del mal, ya sea escrita o verbal, puede aceptarse como prueba sin más corroboraciones. Puede haber dos testigos de la confesión y esta ha de ser clara e inequívoca. Por ejemplo, el que un cristiano casado afirmara que su cónyuge está bíblicamente libre no se consideraría por sí una clara confesión de adulterio. Una admisión de culpabilidad ante un tribunal como parte de un acuerdo con la fiscalía, quizá por consejo de un abogado buscando una sentencia menos severa, no se consideraría por lo general una admisión de culpabilidad en la congregación. Debe haber 2 o 3 testigos oculares, no personas que simplemente repitan lo que han oído. No se emprenderá ninguna acción si solo hay un testigo. Si hay 2 o 3 testigos del mismo tipo de pecado, pero cometido en momentos distintos, los ancianos pueden tener en cuenta su testimonio. Aunque esta prueba es admisible, se prefiere que haya 2 testigos del mismo incidente. Puede tenerse en cuenta el testimonio de niños y adolescentes. En este caso, corresponde a los ancianos determinar si lo que dicen es fiable. También puede tomarse en consideración el testimonio de no creyentes o de expulsados o desasociados, pero debe evaluarse con cautela. 38. Si el mal no ha quedado demostrado, pero han surgido serias dudas, el cuerpo de ancianos nombrará a 2 ancianos para que investiguen el asunto sin demora. Por ejemplo, tal vez haya un solo testigo. En este caso, sería amoroso que él hablara primero con el acusado y lo animara a confesar el mal a los ancianos. Estos dejarían pasar unos días para darle al acusado la oportunidad de hacerlo. Puede que no en todos los casos sea recomendable que el testigo confronte al acusado a solas. Por ejemplo, si entre ambos ocurrió un acto de inmoralidad sexual, si el testigo fue víctima de incesto o violación por parte del acusado, si es un menor de quien el acusado abusó sexualmente o si el testigo es extremadamente tímido. Sea que el testigo hable con él o no, los 2 ancianos designados expondrán al acusado el pecado que se le imputa. 39. Si el acusado niega la acusación, los ancianos que investigarán el caso tratarán de concertar una reunión con él y el acusador. Nota: si la acusación tiene que ver con abuso sexual de menores y la víctima es todavía un menor, los ancianos se pondrán en contacto con la sucursal antes de concertar la reunión con el menor y el acusado. Si el acusador o el acusado no está dispuesto a reunirse con los ancianos, o si el acusado persiste en negar la acusación hecha por un solo testigo, de modo que no se pueda probar la comisión del mal, los ancianos dejarán el asunto en las manos de Jehová.
Los ancianos designados para investigar el caso redactarán un informe, lo firmarán y lo pondrán en un sobre sellado que guardarán en el archivo confidencial de la congregación. Más adelante podrían salir a luz nuevas pruebas que esclarecieran el caso. Personas que llevan muchos años alejadas de la congregación. 40. Al decidir si formar un comité judicial o no, el cuerpo de ancianos analizará los siguientes factores. ¿Sigue la persona identificándose como testigo? ¿Se le reconoce como testigo en la congregación o en la comunidad? ¿Sigue afectando a otras personas lo que hizo, como en algunos casos de adulterio o de abuso de menores? ¿Mantiene cierto contacto con la congregación de modo que suponga una influencia corruptora? ¿Está dispuesta a reunirse con un comité, admitiendo así que se siente responsable ante la congregación cristiana? 41. Dependiendo de cuánto tiempo lleve inactiva la persona y de los factores antes mencionados, los ancianos pudieran decidir dejar el asunto pendiente. En este caso, redactarán un informe de la conducta dudosa y lo guardarán en el archivo confidencial. Cuando la persona vuelva a mostrar interés en regresar a la congregación, podrán esclarecer la cuestión. 42. Si la congregación no ha tomado ninguna medida disciplinaria y únicamente conocen el caso familiares creyentes, es probable que estos determinen reducir drásticamente su trato con la persona por considerarla una mala compañía. Pecados cometidos años atrás. 43. Según las circunstancias, puede que un comité judicial deba tratar el caso, pero si el pecado grave, sea de índole sexual o de otro tipo, ocurrió hace más de unos cuantos años y la persona está sinceramente arrepentida y reconoce que debió haberlo confesado de inmediato, tal vez baste con que los ancianos le den el consejo apropiado. El cuerpo puede nombrar a 2 ancianos para que obtengan todos los hechos y entonces decidirá si se requiere o no un comité judicial, evaluando las siguientes cuestiones. ¿Se cometió el mal hace muchos años? ¿Cuántas personas están al tanto? ¿Evidencia la persona progreso espiritual o está estancada? ¿Bastará con aconsejarla o se necesitará algo más para que su conciencia quede limpia? ¿Se observan obras propias del arrepentimiento? ¿Confesó voluntariamente o salió su pecado a la luz por otros medios? ¿Qué efecto tendrá la decisión en el respeto que la congregación le tiene al cuerpo de ancianos? Si se trató de un caso de porneia, ¿lo confesó la persona al cónyuge inocente? ¿Hasta qué punto se han visto afectadas o perjudicadas otras personas? Por ejemplo, ¿hubo abuso de menores o adulterio? 45. Si se trata de un siervo ministerial, un anciano o un precursor, el cuerpo de ancianos deberá examinar el caso. Si determina que ya no reúnen los requisitos, enviará un informe a la sucursal. ¿Fue válido el bautismo del pecador? 46. Al atender pecados graves, los ancianos no deben cuestionar la validez del bautismo de la persona. Si es esta la que plantea el asunto, se le puede referir a la atalaya del 15 de febrero del 2010, página 22. Puede hallarse más información en la atalaya del 15 de julio de 1964, páginas 443 a 446, y del 15 de agosto de 1960, página 511. Volver a bautizarse es una decisión personal. 47. Podría suceder que un pecador alegara que su bautismo no es válido porque cometió un mal en secreto poco antes de bautizarse y por lo tanto no siente que deba responder de sus actos ante un comité judicial. Si los ancianos hubieran tenido conocimiento de este hecho, probablemente no habrían autorizado su bautismo. Sin embargo, eso no significa necesariamente que su dedicación no sea válida. Algunas personas se dedican a Jehová con mucha antelación a su bautismo, otras lo hacen poco antes. Los ancianos no pueden leer el corazón de la persona ni saber con certeza cómo la consideraba Jehová en el momento de su bautismo. Si se enteran de que un hermano cometió un pecado grave en secreto, cuando aún era publicador no bautizado, pero no lo repitió después de su bautismo, deberán aconsejarlo y darle estímulo. No se formará un comité judicial por pecados cometidos
antes del bautismo. No obstante, si la persona reincidió después de su bautismo, los ancianos tratarán el caso judicialmente de acuerdo con lo que ha afirmado ser, un cristiano dedicado y bautizado. Si después cree que debe bautizarse de nuevo, le corresponde a él decidirlo. Ahora bien, nadie debe dar ese paso simplemente por haber llegado a entender o valorar más la verdad o alguna doctrina bíblica. 48. En algunos casos excepcionales, resulta obvio que el bautismo de la persona no fue válido porque ésta no dejó de cometer el mal antes de su bautismo ni siquiera por corto tiempo. Por ejemplo, puede que estuviera viviendo inmoralmente con alguien del sexo opuesto o de su mismo sexo que fuera miembro de una organización no neutral o que diera alguna otra situación parecida. Si tienen preguntas, deberán consultar con la sucursal. ¿Qué congregación atenderá el caso? 49. Los cuerpos de ancianos deben cooperar cuando no está claro a qué congregación le corresponde atender un caso. ¿Cuál es la que tiene los hechos? ¿Cuál puede encargarse mejor del asunto? La jurisdicción no debe convertirse en motivo de controversia. 50. Si un pecador se muda antes de que se haya cerrado su caso, por lo común es mejor que los ancianos de la congregación original sigan atendiéndolo siempre que resulte posible y la distancia lo permita. Ellos conocen a la persona y sus circunstancias, pero si se ha mudado muy lejos y afirma que no puede regresar para la audiencia, no deben insistir en llevar el caso. En tal situación, quizás sea aconsejable que lo remitan a los ancianos de la nueva congregación. Debe existir una buena comunicación entre ambos cuerpos. 51. Si los ancianos se enteran de que un publicador que está temporalmente de visita ha cometido un pecado grave, deben informarlo sin demora a los ancianos de su congregación. Cuando hay implicados publicadores de distintas congregaciones. 52. Si alguien confiesa un pecado grave en el que está implicado un miembro de otra congregación, infórmelo de inmediato a los ancianos correspondientes y permítanles tiempo para investigar el asunto. ¿Admite la otra persona haber cometido el mal? ¿Coinciden los relatos o hay diferencias importantes? Los comités judiciales deben comunicarse francamente y cooperar para obtener los hechos. Hay muchas ventajas en entrevistar a las personas conjuntamente para determinar lo que realmente ocurrió y aclarar las discrepancias. Si se celebra una audiencia conjunta, cada comité judicial tratará después por separado el caso de la persona de su propia congregación. Por lo general, un comité judicial no cerrará su caso antes de que otro comité haya terminado de realizar su investigación. Cuando el ofensor es un publicador no bautizado. 53. Los ancianos deben atender sin demora los casos de males graves cometidos por publicadores no bautizados. Aunque no se formará un comité judicial, seleccionarán a 2 de entre ellos para que se reúnan con la persona, quizás los mismos que lo aprobaron como publicador no bautizado. Ambos deberán tener que reajustarlo y de determinar si puede continuar siendo publicador. 54. Los ancianos asignados tal vez determinen imponerle ciertas restricciones por un tiempo, como no comentar en las reuniones, no tener intervenciones en la escuela del ministerio teocrático o no participar formalmente en el ministerio público. 55. Si el mal es ampliamente conocido o pudiera llegar a serlo y la persona está arrepentida, los 2 ancianos deberán informarlo al comité de servicio y éste se encargará de que en la siguiente reunión de servicio se haga este anuncio. Se ha tratado un asunto en el que estuvo implicado, nombre de la persona, quien sigue siendo publicador no bautizado. 56. Puede haber razones para que el cuerpo de ancianos decida pronunciar un discurso sobre el mal implicado unas semanas después de hacer el anuncio. 57. Si el pecador no responde favorablemente y no se arrepiente,
los dos ancianos le comunicarán que ya no reúne los requisitos para ser publicador no bautizado. Por otra parte, si expresa que ya no desea ser publicador, los ancianos respetarán su decisión. En cualquiera de ambos casos, se encargarán de que se haga este anuncio en la reunión de servicio. Nombre de la persona ya no es publicador no bautizado. Debido a su falta de arrepentimiento, conviene que por un tiempo no se le den comentarios si levanta la mano en las reuniones. 58. Si los ancianos consideran que constituye una amenaza para el rebaño, pueden advertir en privado a quienes estén en peligro. Por ejemplo, aún después de hacerse el anuncio, puede que el pecador busque la compañía de ciertos jóvenes de la congregación. Ante esta situación, los ancianos hablarían en privado con los padres de tales jóvenes y quizás también con los jóvenes mismos. 59. No hay ninguna concesión para apelar ni un periodo de espera de 7 días antes de anunciar que alguien ya no es publicador no bautizado. Si éste se muestra disconforme con la decisión, el cuerpo se encargará de que otros dos ancianos revisen el caso. 60. Si alguien que fue publicador no bautizado progresa espiritualmente y desea participar una vez más en el ministerio, dos ancianos, quizás los mismos que trataron su caso, se reunirán con él para ver si cumple los requisitos. Si es así, debe anunciarse que es publicador no bautizado. No hay necesidad de esperar hasta que vuelva a entregar un informe del servicio del campo. 61. Si el publicador no bautizado es legalmente menor de edad, los dos ancianos deben hablar primero con los padres cristianos y preguntarles qué ocurrió, cuál es la actitud del menor y qué medidas correctivas han tomado. Si los padres tienen la situación bajo control, los dos ancianos pudieran optar por no reunirse con el menor, pero hablarán de tanto en tanto con ellos para ofrecerles consejos útiles, recomendaciones concretas y estímulo amoroso. 62. Cuando un publicador no bautizado comete un pecado grave, los dos ancianos que se reúnan con él redactarán un informe y se lo darán al secretario, quien lo archivará del mismo modo que archiva los registros de casos judiciales. Hay tantos comentarios para decir respecto de este capítulo 5, que ilustra cuáles son los pecados que son punibles para los testigos de Jehová, que en realidad da para un libro entero, para un análisis completo. Este, por supuesto, comillas, libro de pecados o capítulo de los pecados, tiene un montón de fallas, inconsistencias, incongruencias, contradicciones y actos que no son prácticos, que pueden llegar a hacer que muchas personas, usando esto, usando los mismos argumentos, en realidad hagan de las suyas en la congregación y someten a los demás a un insufrible estado de dolor. ¿Por qué es así? Bueno, vamos a verlo, pero fundamentalmente yo me quiero concentrar en lo siguiente. ¿Aplica la secta estas normas a sus líderes, miembros de comité de sucursal en distintas partes del mundo o el propio cuerpo gobernante? Eso lo vamos a analizar, así que presta atención.